Buena gente, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en un episodio más de One Podcast. Esta vez vamos a hablar sobre los proyectos de cooperación internacional, diferentes temas sobre emprendimiento y demás. Y qué mejor que tener a un invitado. Esta vez Noé Rivera nos acompaña, que es el director del Centro de Desarrollo Empresarial de Intibucá. ¿Qué tal, Noé? Mucho gusto, ¿cómo estás? Un gusto, Nan. Gracias por este espacio en el que podamos conversar sobre estos temas muy importantes y sobre todo si le puede servir a la gente, ¿no? Y a las personas que se dedican a la gestión de proyectos también. Exacto, y esa es la importancia de este podcast porque al final se busca empoderar a las personas porque hay muchas comunidades que en conjunto buscan generar acciones para poder mantener incidencias y demás para el desarrollo de un municipio. Para comenzar con este tema me gustaría saber qué proyectos de cooperación internacional o con la cooperación internacional están desarrollando desde el CDE de Intibucá. Bueno, nosotros tenemos ya una trayectoria bastante amplia, ¿no? El Centro de Desarrollo Empresarial de La Esperanza aquí en Intibucá nació desde el 2016 y desde el 2016 comenzamos ese acercamiento directo con agencias de cooperación internacional. Te comento que hemos trabajado con el Programa de las Naciones Unidas, con ONU Mujeres, con ACNUR, con CARE Internacional, con la Unión Europea, con USAID. Bueno, con una serie de cooperantes internacionales, es decir, conocemos bastante cerca cómo trabajan todos estos organismos y justamente en este momento estamos ejecutando varios proyectos, uno para la cooperación española, que a ellos les interesa mucho el tema de desarrollo económico local, cómo los pueblos generan autodeterminación y desarrollo y cómo los pueblos pueden también organizarse o estructurarse. Cooperación Española ha invertido mucho en el país y justamente en este momento estamos trabajando fuerte con ellos en la zona. También con USAID. Con USAID estamos trabajando muy fuerte el tema de mujeres y también el sector discapacidad, que es un sector que ha sido bastante olvidado. Y lo que sí quisiera recalcarte es que todos los proyectos que nosotros trabajamos son con ese enfoque de desarrollo empresarial. Nosotros promovemos desarrollo empresarial. Cuando hablamos de diferentes proyectos, de diferentes cooperantes, ¿cuáles serían los objetivos en común que buscan estos cooperantes para desarrollarlos en el municipio? Fácilmente te los puedo identificar. Bueno, desde hace ya algunos años atrás, la cooperación trabaja siempre en función de lograr los objetivos de desarrollo sostenible o los objetivos de desarrollo del milenio anteriormente. Y justamente esos objetivos de desarrollo sostenible, ellos se enfocan bastante en el tema de reducción de la pobreza. Honduras, pues sabemos que es un país en vías de desarrollo, por así decirlo, y hay pues alarmantes índices de migración y de pobreza en nuestro país. Hemos alcanzado hasta el 74% de pobreza. Entonces justamente lo que pretenden los organismos de cooperación internacional es reducir estos índices de pobreza, reducir la migración irregular y obviamente para atacar esos problemas pues empiezan a hacer diferentes abordajes, ¿no? ¿Y el papel del CDE en el desarrollo de estos proyectos con la cooperación internacional? ¿Cuál es el principal que ustedes dicen, bueno, vamos a aplicar a este porque nosotros contamos con tantas estrategias, líneas políticas, etcétera? ¿Cómo ustedes definen qué proyecto sí, qué proyecto no le apunta a los objetivos que tienen como CDE? Yo creo que es una pregunta muy importante la que me has hecho porque justamente ese es un error de las organizaciones, que no establecen las líneas estratégicas en las cuales su institución puede ser un abordaje. Y cuando no las tienen claras, están tirando como escopetazos al aire, por así decirlo, para usar un término hondureño. Es decir, si vos no tenés claro hacia qué le querés apostar como institución o cuál es tu rol, cuál es tu papel, entonces va a ser bien difícil que puedas captar recursos de la cooperación internacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros primero? Primero tenemos claro nuestro papel. Nosotros no trabajamos proyectos de salud, no trabajamos proyectos de educación, no trabajamos proyectos de vivienda, ni de un enfoque social. No es nuestro papel. Hay otras instituciones que hacen eso. Nuestro papel es desarrollo empresarial. Primero, fijamos claro sobre el tema de desarrollo empresarial, qué es desarrollo empresarial, qué es emprendimiento y todo lo que va a las aristas alrededor de eso. En función de eso, preparamos como una línea o una cartera de proyectos que podríamos aplicar lo que nos interesa en base a nuestras líneas estratégicas y luego buscamos al cooperante que le interese apostarle al tema. Y en base a las alianzas, dentro de los proyectos, ¿cómo ustedes definen las alianzas con los cooperantes? Bueno, lo importante primero es darse a conocer, ¿no? Es primero que el cooperante te conozca y para que te conozca tiene que saber bien de tu rol técnico y tu rol financiero. En el rol financiero es muy importante el tema de la transparencia de los recursos, saber que somos una organización que maneja transparentemente los recursos. Hay algo muy importante, ¿no?, en el tema de cooperación. Los fondos de la cooperación no vienen de una persona generalmente, sino que vienen de los fondos que pagan los impuestos en estos países, ¿no? Por ejemplo, España, el Fondo de Cooperación
declaración de español viene de los impuestos que los españoles pagan y que tienen un porcentaje para dedicarlo a estos países. Entonces es muy importante que ellos sepan que los fondos están siendo muy bien utilizados. Y una vez que tenemos, digamos, clara esa relación inicial y que podemos ejecutar un proyecto, pues se firman convenios, se firman alianzas. Lo mejor es firmarlo a largo plazo y no tan corto plazo. Por ejemplo, ahorita mismo nosotros los 3 proyectos más grandes están firmados por 6 años. Entonces las estrategias tienen mayor amplitud. No es algo tan corto, 2 meses, 3 meses, porque yo creo que las acciones muy cortas pues no tienen un impacto tan grande. Exacto. Y eso que vos mencionabas es bien importante porque al final, dependiendo del tipo de alianza que se tenga, va a también definir si existe una extensión en el proyecto, si la durabilidad del mismo a largo plazo se puede implementar, etcétera. Pero considerando los desafíos que existen en la implementación de esos proyectos enfocados con la ayuda de la cooperación internacional, ¿cuáles podrías mencionar que el CDE cuenta? Porque muchas organizaciones tienen diferentes desafíos, ¿verdad? Diferentes limitantes, pero como uno de los principales desafíos, ¿cuáles podrías mencionar? Yo creo que para nosotros el tema es de lograr el impacto con la población que nosotros estamos priorizando, ¿no? Es decir, el tema de emprendimiento no es nada sencillo. Nosotros como Centro de Desarrollo Empresarial promovemos emprendimiento y desarrollo empresarial. No es nada sencillo, si no todos fuéramos emprendedores, ¿no? Es complejo, ¿no? Entonces, cambiar toda una cultura, empezar a trabajar con los jóvenes y decirle, mira, no solo puedes buscar trabajo, sino que también puedes desarrollar una iniciativa de negocio, no es tan sencillo. Entonces, yo creo que lograr los impactos a nivel de cambio de pensamiento, que es lo que busca el cooperante. ¿Cómo hacemos que el joven decida, no me voy a ir para Estados Unidos, voy a invertir en mi país, voy a desarrollar un negocio en mi país? Quitarle ese pensamiento a la población no es fácil. Entonces, los impactos que nosotros les proponemos a los proyectos, por eso llevan como toda una estructura, ¿no? Bien clara, y decirle, bueno, vamos a lograr, porque por lo general la mayor parte de los proyectos dicen, bueno, voy a desarrollar una capacitación. Y en una capacitación les voy a enseñar a los jóvenes por sensibilizarlos de por qué no tienen que emigrar. Pero el joven por recibir una capacitación de 8 horas, donde no va a cambiar su pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es presentarle al cooperante una estructura más sólida, de un paso a paso, de estrategias más claras de cómo logramos que ese joven diga, no voy a migrar y voy a empezar a invertir en el territorio. Eso no es tan sencillo. Exacto, y desde el planteamiento, los objetivos y demás, es donde ustedes consideran todos estos impactos, pero una pregunta clave y que sí es interesante conocer es, ¿cómo miden ustedes el impacto de los proyectos con la cooperación internacional? Esto como relacionado a lo que vos decías, de que muchos de los procesos se llevan a cabo, pero después que los proyectos han terminado o las acciones han terminado, ¿cómo el CDE implementa diferentes procesos para conocer el impacto de estos? ¿Cuáles han sido los impactos en los proyectos después de la implementación de lo mismo? Bueno, bastante interesante, y para las personas que nos escuchan y que les llama la atención este tema de la gestión de proyectos, lo primero, Onan, que uno tiene que hacer es que definir o aterrizar el impacto. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos proyectos que uno formula que tú puedes poner, vamos a reducir la pobreza. Entonces, el impacto es reducir la pobreza en la población de no sé qué. Eso es difícil, o sea, ¿cómo medimos eso? ¿No? Porque la pobreza es estructural, hay un montón de factores. Entonces, si tu proyecto es capacitación técnica para jóvenes, por ejemplo, para que puedan conseguir un empleo, no vas a reducir la pobreza con eso, ¿no? Hay factores estructurales sobre el tema. La pobreza tiene que ver aspectos de salud, aspectos de educación, aspectos psicosociales, o sea, hay un montón de aspectos. Entonces, lo primero es tener claro mi impacto. Mi impacto sí puede ser, por ejemplo, incrementar el nivel de vida o la capacidad de vida o la capacidad de ingresos, por así decirlo, que tiene una persona a través del desarrollo técnico para gestionar un empleo. Es más fácil de medirlo. ¿Por qué? Porque yo capacito a un joven técnicamente, lo hago montar una empresa o lo hago gestionar una oportunidad de empleo, se coloca, desarrolla su empleo y está 1, 2, 3 años, agarra habilidades, ya puedo medir que esa persona empezó a mejorar su nivel de vida, tiene mayores ingresos, puede accesar a otros servicios. Entonces, una vez terminado el proyecto, tú puedes ir midiendo esos impactos que se generaron a raíz de ese cambio de estructura de vida de la persona, por así decirlo. Entonces, no es tan sencillo, pero sí se puede medir. Y lo que hay que tener bien claro al formular un proyecto es que el impacto sea sumamente realista. Y los proyectos que tienen durabilidad de 2, 3, 4, 5 años máximo. Entonces, en 5 años, los cambios que se pueden esperar, pero que sean realmente realistas. Exacto, y ahí es donde entra el trabajo de los especialistas dentro de una organización, en el caso del CDE, que tienen un personal bastante capacitado para poder desarrollar este tipo de
de temáticas dentro de los mismos proyectos, pero considerando la cantidad de proyectos que ustedes han desarrollado, ya sea a corto o largo plazo, ¿cuáles podría mencionar vos como uno de los principales ejemplos de proyectos exitosos que han llevado a cabo en el año pasado y este año? Bueno, uno de los proyectos que a mí más me gusta y que creo que hemos logrado importantes resultados es el programa de emprendimiento Emprendelo que nosotros desarrollamos. Ese proyecto nació hace como unos 3, 4 años. Lo empezamos con la Unión Europea, lo hemos continuado con Se Emprende y este año lo estamos trabajando con la Cooperación Española. ¿Qué quiere decir? Algo que ha funcionado, nosotros no lo dejamos suelto. Simplemente el proyecto se lo estamos ofreciendo a otro cooperante porque hemos demostrado resultados. ¿Por qué te digo que nos ha funcionado? Porque este programa de emprendimiento, nosotros hacemos toda una estructura del año para trabajar con jóvenes o mujeres o cualquier población para desarrollar sus ideas de negocio. Pero hemos adaptado metodología. Nosotros trajimos una metodología que nace en Colombia, de hecho, y que se replica en muchos países, no solo en Colombia, lo está aplicando desde Estados Unidos para abajo. Es cómo estas ideas de negocios no nacen por una necesidad, sino nacen por una oportunidad. Y que la idea de negocio resuelva un problema de mercado, o sea, que resuelva eso. Entonces, el programa de emprendimiento Emprendelo trabaja con los jóvenes en idear, en prototipar, en validar en mercado estas posibles soluciones. Y no te estoy hablando de un producto o servicio, sino una solución, porque la gente compra algo que necesita, ¿eh? Una solución que necesita. Entonces, justamente eso ha ayudado a que generemos muy buenas ideas de negocios con jóvenes, casos de éxito. Yo te comentaba extra que estábamos conversando antes de comenzar el podcast, que todos los muebles que tú ves acá en este edificio donde nosotros trabajamos son creados por un emprendedor que nace con nosotros. Su idea nace con nosotros, nace con un taller que nosotros promovimos y ahora tiene una empresa muy bonita de decoraciones y de elaboración de mueblería y todo ese tema. Y eso también depende de la sostenibilidad que le den al proyecto a largo plazo, porque ustedes están ejecutando los proyectos, pero también le dan ese componente de mantener en el tiempo la acción realizada o el impacto que se desea. Y creo que eso sería de las mejores formas para poder medir. Pero aparte de las lecciones aprendidas, ¿qué es lo que vos podrías identificar como uno de los principales puntos a tratar al momento ya sea de formular o de medir el impacto de un proyecto, que vos digas, bueno, esto no funcionó esta vez, esto ya no funciona, o esto quedó desfasado, estas herramientas no, estas se están implementando? ¿Algo que vos podrías comentar sobre eso? Bueno, yo creo que tú lo mencionaste muy claramente, uno tiene que ir actualizándose, ¿no? Nosotros no podemos pensar que el tema de desarrollo es una receta. Es imposible pensarlo así, que lo mismo que funcionó en un lado va a funcionar el otro y no puede ser así, es evolutivo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir viendo nuevas tendencias, nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar, adaptarlas, hacerlas propias. Algo muy importante, institucionalizarlas, es decir, que sean parte de nuestra política, parte de nuestra estructura de trabajo. Por ejemplo, nosotros cada vez que creamos una unidad de servicios para los emprendedores, la hacemos parte de nuestro manual, la hacemos parte de nuestra estructura. Y luego es muy sencillo porque ya uno formula el proyecto en función de eso que ya tenemos, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mismo programa de emprendimiento, por ejemplo, lo han financiado 4 cooperantes diferentes. Y lo que hemos hecho son algunos cambios mínimos. Este programa de emprendimiento, por ejemplo, Emprendelo, lo financia la Unión Europea hoy para trabajar con cualquier tipo de población, pero ahorita mismo USAID quiere que trabajemos el mismo programa, pero solo con mujeres. Está bien, ¿no? Es el mismo programa de emprendimiento, solo que la población es diferente. Entonces ahí es donde encontramos la necesidad que tiene el cooperante de invertir. Ellos lanzan convocatorias, hay que estar muy atento a las convocatorias que lanzan. Por lo general la mayoría son concursos, eso es una limitante, pero bueno, aprendiendo a formular bien se pueden ganar estos concursos. Y en la implementación de un proyecto, ¿cómo el CDE toma en cuenta las diferencias o la diversidad cultural y lingüística al momento de la implementación de un proyecto? Bueno, en eso no hemos tenido mucha complejidad porque aunque los proyectos se formulen en inglés, por ejemplo, ahorita estamos trabajando un proyecto para la USAID, tenemos que formularlo en inglés, pero la implementación es acá en la zona, o sea, no tenemos complejidad. Lo que sí es el reto cultural, el reto de cómo trabajamos con la gente, cómo trabajamos con la población, adaptarnos a las necesidades de la población. Y aquí quiero entrar a un tema muy importante a la hora de formular un proyecto. Uno no puede formular el proyecto pensando en una posible solución desde el que lo formula.
Con eso te quiero decir que no somos los que formulamos proyectos los que tenemos que dar la solución. Tenemos que ir donde la gente, tenemos que consultarles, preguntarles cuáles son realmente las necesidades, dónde les aprieta el zapato, qué es lo que necesitan y en función de eso plantear las estrategias. Pero que el proyecto nazca de la gente. Y para promover la participación dentro de la localidad, dentro del mismo proyecto, ¿cómo ustedes utilizan alguna estrategia para lograrlo? Pues lo que hacemos es, desde la formulación los involucramos, armamos grupos focales o nos movemos a la institucionalidad, tenemos socios institucionales como CDE, eso nos apoyamos en ellos, en nuestros socios institucionales para acercarnos a la gente y como la gente sabe y se da cuenta desde la formulación que estamos en un proyecto nuevo, luego es fácil acercarlos. Ya comenzó el proyecto que están formulando, ya comenzó, ahora listo, vamos a entrar al proyecto. Entonces eso ha permitido una participación un poco más activa en el tema. Y para adaptar las necesidades o adaptar diferentes estrategias dentro del CDE a la adaptabilidad de los proyectos, ¿cómo ustedes hacen ese cambio? Por ejemplo, el año pasado utilizaron diferentes estrategias. ¿Cómo ustedes adaptan incluso las nuevas tecnologías con la formulación de estos proyectos o la implementación de los mismos? Pues justamente es por investigación, o sea, hay que estar bastante pendiente, bastante atento, participar en intercambios ayuda muchísimo. Nosotros apostamos mucho a los intercambios internacionales también, pero de esos intercambios que son realmente positivos, ¿no? No solo ir a otro país por ir a pasear o a conocer, ¿no? Es ir, entender qué es lo que están haciendo y luego traerlo y replicarlo. Si tú ves nuestro Centro de Desarrollo Empresarial, todos son réplicas de metodologías que hemos visto en otros países, que han funcionado bien y que hemos pedido el apoyo para poder desarrollarlos. Justo ahorita en este momento unos especialistas en España del tema de discapacidad nos están apoyando. Hoy la virtualidad te lo permite, nos conectamos en una hora para ellos, otra hora para nosotros y nos dan asesoría y coach para ver cómo vamos a desarrollar un proyecto que estamos implementando con sector discapacidad, emprendimiento con sector discapacidad. Para nosotros era un reto, no lo habíamos trabajado antes. Entonces ahí es aprovechar lo que está en el mundo, las herramientas que están ahí. Hay mucha tecnología hoy que te permite hacerlo. Y con el involucramiento del gobierno local, ¿cómo trabajan ustedes de la mano? Sí, tiene que trabajarse de la mano. Los gobiernos locales son actores claves, lastimosamente, y hay que ser francos, hay que decirlo transparentemente. No todos los gobiernos locales tienen una visión clara del desarrollo. Para decirte, muchos alcaldes piensan que el desarrollo es una carretera, una calle y ya, y no, hay muchas cosas más que implican desarrollo integral de una comunidad. Entonces es un reto, pero tiene que trabajarse con ellos. Pero no han llevado a cabo proyectos que tengan que ver con la parte de incidencia política. Nosotros sí. Nosotros hemos tenido proyectos con las alcaldías. De hecho, las 3 corporaciones municipales que son parte del trifinio de La Esperanza, Intibucá y Maranguila son socias del centro. Hemos trabajado en conjunto, tenemos que hacerlo y hemos trabajado también en incidencia política, hemos trabajado en creación de políticas nuevas o en apoyarles a ellos a mejorar el entorno o lo que yo llamo como el ecosistema en el que se desarrolla una empresa. Porque un empresario no solo necesita plata para producir, también necesita que haya un entorno propicio, ¿va? Vaya, para una empresa desarrollarse, su pueblo tiene que estar ordenado, tiene que tener acceso a servicios básicos, agua, energía, y si eso no se lo provee la comunidad o el municipio, va a ser difícil hacer negocios, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es muy importante que las municipalidades se involucren. Excelente. Pues la verdad es que este tema, como lo mencionábamos al inicio, es vital importancia para la población, para que se involucre, para que se empodere y pueda conocer de muchos procesos que están llevando a cabo aquí en Intibucá. Pues mi interés de haber grabado este podcast aquí es por eso, principalmente por la innovación que han tenido, ¿verdad? Ya sea desde la parte de infraestructura como de la parte social, cómo ustedes se han proyectado, y es bastante interesante porque existen muchos CDE a nivel nacional, pero creo que este es uno de los principales, más fuertes, ¿verdad? Se podría decir, y eso depende bastante de la dirección que ha tenido y de la colaboración dentro de los mismos participantes, la misma sociedad y demás actores, incluyendo la cooperación. Entonces no me queda más que agradecerte por el espacio y bueno, ahí sigan a las redes sociales de Noé, que las vamos a estar poniendo en la descripción del video, del podcast, y tal vez a futuro podemos hacer más las podcast. Redes sociales del CDE también, del CDE para que también. nos conozcan más. Y tal vez más adelante podemos hacer enfocados en alguna área específica dentro del mismo CDE. Claro que sí, no, gracias Jonan por el espacio y bueno, nosotros vamos a replicar este podcast también en nuestras redes sociales, sobre todo para que las personas sepan que aquí estamos también para apoyar, para asesorar en cualquier tema, ya sea en esto de formulación de proyectos y como tú dices, más adelante podemos conversar sobre todo lo que hemos incorporado nosotros en innovación en el desarrollo de negocios.
Guan.